Hola, les doy la bienvenida a Mesa Política, un programa de entrevistas producido por Otra Mirada en colaboración con Nuestra América TV. Antes de empezar el programa de hoy, queremos rendir homenaje a Carlos Tapia, político incansable, polémico, lúcido para el análisis y con un gran sentido del humor. Carlos falleció el 19 de enero y nos ha dejado un gran vacío, pero también un gran legado. En palabras de Nicolás Lynch, miembro del comité editorial de Otra Mirada, Carlos Tapia nos deja la virtud de la militancia, de la entrega consecuente y comprometida con un ideal de izquierda. Hasta la victoria siempre, querido Carlos. Bien, en esta ocasión vamos a tocar el tema de la pandemia. La segunda ola llegó al Perú hace rato y todas las alertas se han encendido ante el aumento de contagios y fallecimientos. El gobierno ha dispuesto más horas de toque de queda, en algunas regiones más que en otras. También ha limitado el aforo de locales comerciales y otras medidas que parecen no ser suficientes frente a la arremetida de la nueva variante del coronavirus, mucho más contagiosa que la originada en Wuhan. ¿Cuáles son los desafíos de la segunda ola? Para conversar sobre este tema nos acompaña Víctor Zamora, médico especializado en salud pública y exministro de Salud del Perú. Al doctor Zamora le tocó enfrentarse como máxima autoridad de la salud peruana a la primera ola de la pandemia y con esa experiencia nos va a ayudar a entender cuáles son las características de esta segunda ola y cómo protegernos. Bienvenido, doctor Zamora. Muchísimas gracias, Carlos, por esta entrevista. Me sumo al homenaje a Carlos Tapia, a quien conocí desde muy joven, y doy fe, como muchos otros, de su incansable lucha por la justicia social en nuestro país. Así es. Bien, hace unos días usted publicó un tuit que dice: no basta saber que la nueva variante de la COVID-19 está en el Perú, sino dónde está, en qué proporción y a qué velocidad crece. Ese solo indicador, dice usted, cambia las reglas de juego. Entonces yo le pregunto, en el marco de esas declaraciones, ¿qué diferencia esta segunda ola de la primera ola? ¿Cuáles son las diferencias también? ¿Qué cuidados implican? Bueno, en primer lugar, la única similitud que tiene la primera con la segunda es que hoy estamos como abril, aproximadamente, en un incremento sucesivo de casos y dentro de esos casos de fallecimientos. Todo el resto es distinto. Me explico. Primero, en la primera ola nosotros teníamos el virus tipo 1, vamos a llamarle tipo 1. Y hoy día tenemos el virus tipo 2, una variante. Pero una variante muy peligrosa porque se contagia mucho más rápido. No es peligrosa porque sea más agresivo, porque mate, sino porque la velocidad con la que se transmite es mucho mayor. Se pega más fácilmente entre personas. La segunda diferencia es que en abril del año pasado, usted recordará que todo estaba cerrado, o prácticamente todo estaba cerrado. Hoy todo está abierto, lo que expone o nos expone a todos nosotros a que ese virus, que es más contagioso, lo encontremos más fácilmente. Y eso explica la rapidez con la cual estamos incrementando en los casos. La tercera diferencia es que en esos momentos nosotros teníamos margen de maniobra, teníamos para expandir el servicio de salud. Nuestros servicios eran precarios, pero construíamos a un ritmo de 15 unidades de cuidados intensivos día. Estábamos expandiendo rápidamente. Igual pasaba con los laboratorios. Estábamos expandiendo a ritmo de 1 o 2 laboratorios por semana aproximadamente en distintos lugares del país. Hoy día esa capacidad de expansión ha llegado a su límite, porque solamente tenemos 700 intensivistas. Entonces, por más que tengamos 50.000 camas de unidad de cuidados intensivos, no nos alcanza los recursos humanos. Otra diferencia importante es en marco de la población. En abril todavía teníamos entusiasmo de poder hacer un sacrificio y estar encerrados. Hoy estamos agotados. Hay agotamiento pandémico, en algunos casos incredulidad, en otros cinismo. Ya entra una combinación de elementos que hace más difícil movilizar a la población. Entonces, hay muchos elementos que son diferentes. Y porque es diferente, tenemos que actuar de manera diferente. Hoy no podemos hacer cuarentenas generalizadas,
Hoy día tenemos que invitar a la población a utilizar más rápido mascarillas más seguras, entre otras medidas. ¿Y por qué no podemos hacer una cuarentena o generalizada o focalizada si, por ejemplo, en China, en Beijing, en la capital, que se filtró la variante de Inglaterra, han tenido ya 4 semanas de cuarentena, han dictado. En Inglaterra, que tiene un excelente sistema de salud, según cuentan los especialistas, están también en lo que llaman el lockdown, el cierre. ¿Por qué en el Perú? Primero, ¿por qué en el Perú no hay cuarentenas? Y segundo, o sea, parece que se prioriza la economía, es una hipótesis. Y segundo, en todo caso, ¿cómo hacer para enfrentar, para recuperar el ánimo de la población? Bueno, las comparaciones son odiosas, sobre todo cuando se trata de países tan avanzados y con tanta espalda financiera. Yo me formé en Inglaterra y, por ejemplo, en Inglaterra, en el primer nivel de atención, tienen 40.000 puntos de entrega de servicios. 40.000 puntos, además, con profesionales de la salud, que incluye un médico. Nosotros tenemos en nuestro país solo 8.000 establecimientos de salud del primer nivel, de las cuales prácticamente la mitad no tiene profesionales de la salud. Entonces, nuestros sistemas son abismalmente diferentes. Nosotros invertimos poquísimo en salud, $250 per cápita, y en Inglaterra es más de 1.500, cerca de $2.000 por cabeza, o sea, 10 veces más inversión que la nuestra. Sin embargo, ellos se han visto obligados a hacer la cuarentena porque en la primera fase no la hicieron y dejaron a libre albedrío a las personas que decidieran si protegerse o no. Eso les ha costado carísimo, esos son los grandes errores de Europa. En cambio, Estados Unidos, su error ha sido combatir las medidas de aislamiento, combatir el uso de la mascarilla, decir que eso no servía, y hoy día están pagando carísimo. Es el país que más invierte en salud y que más golpeado está por la pandemia. En Latinoamérica y en el Perú en particular, nuestras cuarentenas no pueden ser cumplidas por una gran parte de nuestra población, aunque quisieran, porque trabajan del día a día, salen a cacholear todos los días, sus ingresos dependen de salir de sus domicilios, no pueden hacer trabajo en casa, ¿no? Los carpinteros, los albañiles, un montón de gente de servicio no puede traer el trabajo a sus domicilios. Y aunque los trajera, la mayor parte de nuestra población en las urbes vive en condiciones muy precarias, sin agua, un internet de muy mala calidad, hacinados en pequeños espacios. Muchos de ellos no tienen refrigeradora y tienen que comprar del día. Cada ingreso van a comprar tomate, pollito, un fideíto para comer ese día. Y cuando salen a un servicio de transporte de muy mala calidad, muy inseguro. Entonces, las condiciones para hacer cuarentenas de esas totales ya está demostrado que no se puede en el país por su estructura económico-social productiva. Pero sí se pueden hacer, como se está haciendo en Bogotá, en Chile y en otras zonas de Latinoamérica, cuarentenas focalizadas. Bogotá, por ejemplo. Bogotá tiene zonas cerradas totalmente, tiene otras zonas que han cerrado por actividad. Los centros comerciales, por ejemplo, no se pueden entrar todos los días con el mismo DNI. Los pares y los impares están divididos. En Chile, en ciertas zonas de Europa, que son más avanzadas, se han obligado a hacer cuarentenas desde las 6 de la tarde. Mejor dicho, toques de queda desde las 6 de la tarde. Cada país está buscando medidas para balancear la economía y la salud. En el Perú ya las tomamos las duras y ahora estamos más bien tomando medidas muy cortas. Ahora, en esa lógica, entonces, ¿qué cuidado tiene que tomar la población? Usted señala que esto es mucho más contagioso, se pega mucho más rápido, entonces, ¿qué flota más en el aire? O, bueno, ¿cómo hay que cuidarse? Bueno, hay que aprender de otros países. En Europa, en Holanda específicamente y en Francia, el uso de la mascarilla ya de tela, dado que existe un mecanismo más contagioso, ya no es el que protege más, ¿no? Porque tiene lugares por donde va a entrar el virus. En Europa se está
promocionando ya el uso de mascarillas que puedan sellar mejor en el rostro, las N95, las KN95, las FFP2, todas esas mascarillas que además de cubrir la nariz y la boca, sellan en el rostro para que ese virus no pueda entrar con facilidad. Esa, por ejemplo, podría ser una medida que el gobierno podría tomar, ya que son mascarillas caras. En Europa las están distribuyendo o subsidiadas o gratuitamente. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por proteger a nuestra población. Es muchísimo más barato comprarle a nuestra gente mascarillas más protectoras que esperar que lleguen a los establecimientos de salud. Segundo, hay que limitar la movilidad. De repente no podemos cerrar todo, pero hay que limitar la movilidad, especialmente de la noche o los centros donde la gente se congrega más, centros comerciales, restaurantes y otros lugares donde se promociona el contacto. Eso tiene que ser limitado al máximo. Doctor, sobre eso, ¿por qué Lima no está considerado de alto riesgo? Lo desconocemos. Lo desconocemos porque el anuncio que hiciera el presidente de la República junto con su gabinete establece 5 criterios, 3 dedicados a la salud y 2 a la economía, pero no sabemos cuáles son los pesos. Está el contagio, está la hospitalización, está el Producto Bruto Interno, está el empleo, pero no sabemos qué peso tiene más. Intuimos que, dado que Lima es el que más mueve la economía comercial, este indicador del Producto Bruto Interno y del empleo en Lima está pesando más que los indicadores sanitarios. Ahora, el epidemiólogo Antonio Quispe ha salido en distintos medios, en Latina, en la televisión abierta, a señalar que si no se toman medidas drásticas, él propone una cuarentena, propone incluso suspender las elecciones, vamos a tener aquí miles de muertos al día. ¿Usted cómo ve esa predicción de Antonio Quispe? Mire, si algo he aprendido durante la pandemia es a no hacer predicciones de carácter categórico. Y lo hemos visto, el ministro de Economía y Finanzas, en octubre del año pasado, fue categórico. No va a haber segunda ola. Y estoy seguro que con eso en la cabeza, cuando asumió la cartera del Ministerio de Economía y Finanzas, actuó en concordancia. No va a haber segunda ola, por lo tanto hay que abrir la economía porque ya no hay peligro. Bueno, la realidad nos ha demostrado, y le ha demostrado al Ministro de Economía y Finanzas, que se erró, que hubo una equivocación. Equivocarse no es un problema, mantenerse en el error es el problema. Por otro lado está el doctor Quispe, que anuncia un cataclismo, ¿no?, en materia de enfermos y fallecidos, y existen otros personajes en la televisión que dicen que la segunda ola va a ser igual que la primera. Bueno, en realidad no se puede en este momento, con los datos que tenemos de pobre calidad, porque hacemos poco diagnóstico todavía a nivel comunitario, y los datos de hospitalización y de fallecimientos son de baja calidad, hacer predicciones categóricas. Lo que se puede construir son escenarios. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? ¿Qué es cuál es el mejor de nuestros escenarios? ¿Cómo podemos reducir el impacto? Ese tipo de diálogo es el que yo estoy invitando a que sea liderado por la primer ministro, que llame a estos distintos expertos y le planteen no un escenario, sino 2 o 3 escenarios y decir qué vamos a hacer en el peor de los mismos. ¿Cerrar o no cerrar? ¿Limitar la movilidad o no limitar la movilidad? ¿Reducir las actividades económicas en algunas áreas? ¿Sí o no? Eso es lo que tiene que hacer el gobierno, convocar, dialogar y plantearnos alternativas. Hasta el momento hemos visto secrecidad, demora en la toma de decisiones, timidez en algunos casos, 1 hora, 10%, o como tú dices, ¿por qué Lima no entró? Y está generando con estos problemas comunicacionales y de decisión incertidumbre. Y por lo tanto, casi todo cae en las manos de las personas. Efectivamente, usted mencionó el artículo de Waldo Mendoza, que es el ministro de Economía y en ese momento era presidente del Consejo Fiscal. Y bueno, no había ningún problema que como académico que es,
lo diga, ¿no? Ahora es ministro de Economía. Él escribió a fin de septiembre del año pasado en el artículo Salud y Economía, novedades en el frente, publicado en el diario Gestión. Él señalaba que hay certezas de que no habría segunda ola y que nosotros estábamos en inmunidad de rebaño y que más tarde iba a llegar la vacuna que la inmunidad de rebaño que ya estaba. En ese momento, bueno, él no sabía de nuevas variantes. El problema es que ahora es ministro de Economía y es ministro de Economía desde hace un rato. Y entonces no solamente es que cambie, sino que en todo este tiempo no se han priorizado una serie de cosas, como plantas de oxígeno, que veo que ahora ya hay convenio con la UNI, que van a comenzar a producirse, se están produciendo, el tema de los ventiladores, y etcétera. Me imagino que también deben haber presiones. Yo le quería preguntar, cuando usted fue ministro de Salud, ¿también había esta contradicción entre salud y economía? ¿Se trabajaba mejor? ¿Hay presiones de los grupos económicos? ¿Cómo enfrentar esta presión de crecer de la economía sobre la pandemia? Discusiones siempre ha habido, han sido permanentes, porque es natural, estábamos enfrentando un fenómeno absolutamente nuevo en la superficie de la Tierra. Todos los países que estábamos usando de ejemplo tenían distintas estrategias, desde el cierre total en la China hasta casos muy cercanos como el de Uruguay, que había una cuarentena voluntaria, y distintas variantes que hemos discutido entre nosotros y se ha discutido en todo el país, sin llegar necesariamente a consensos, pero se tenían que tomar decisiones. Y el presidente, en su momento, el presidente Vizcarra, tomó las decisiones con la información que se tenía en ese momento. Hoy día estamos en la misma situación. Hemos avanzado en conocimiento, pero no tenemos todas las respuestas. Por lo tanto, el debate va a continuar. Segundo, las presiones son muy fuertes, y especialmente de los grupos económicos. En ese sentido, el proceso de toma de decisiones está muy influenciado por estas presiones, muchas de ellas válidas, otras considero de carácter indolente con el sufrimiento de la gente. Por ejemplo, el hecho de que hoy día prácticamente no se discuta sobre la posibilidad de tener un tercer bono, cuando ya Colombia tiene el cuarto bono, y deberíamos pensar en un cuarto y hasta un quinto, porque esta enfermedad va a estar presente por lo menos un año más, afectando la vida y la salud de toda nuestra población. Entonces, no es fácil tomar decisiones en ese entorno, yo lo sé, pero hay que tomarlas. Cada día que pasa, se incrementa el riesgo de enfermar y morir, y el Estado tiene que tomar una acción decidida. Bueno, usted menciona que hay que corregir algunas cosas y entre las primeras que está señalando y que es una alerta es la necesidad de construir escenarios, de llamar a los especialistas, de generar grupos de tarea que puedan contener esta segunda ola o llevarnos al mejor escenario, como usted señalaba. Ha mencionado cosas que corregir, pero entiendo, y no sé si me dice lo contrario, que su evaluación de la presente gestión tiene muchas cosas que desear, deja cosas que desear. Bueno, yo la semana pasada, como se dice, tomé el pulso, y creo que todos estábamos frente a nuestros televisores esperando una decisión mucho más firme de la que se tomó. Y sentimos una decepción en el sentido de que esas decisiones no solamente han sido confusas, sino débiles. Y muchas de ellas ya tardías. No es posible que hoy día, digamos, estamos recibiendo la primera planta de oxígeno y el resto va a llegar durante el mes de febrero. El decreto de urgencia 066 para habilitar esas plantas fue firmado y publicado el 6 de junio del año pasado. El primer tramo sirvió para comprar oxígeno a granel, y con ello se deberían hacer las plantas. Ha pasado más de medio año y esas plantas no han sido construidas, están recién llegando en febrero. Esa situación de lentitud exacerba los ánimos de la población, obviamente, que espera una mejor respuesta, y nuestros hospitales están llenos. Entonces hay una sensación de que el gobierno debe actuar más rápido, debe ejercer un liderazgo convocante. No tienen todas las respuestas, no tienen por qué tenerlas. Hay muchos expertos en nuestro país que podrían contribuir y que estarían deseosos de participar. Y es el momento, estamos enfrentando una terrible crisis, y es el momento de hacerlo.
Y hay una tercera razón por la que debe ser convocante, inclusive políticamente, porque todos los candidatos tienen la obligación hoy de promover la vacuna. No puede ser que haya una resistencia casi del 50% de la población frente a una de las herramientas de la modernidad, porque hasta ahora hemos venido usando la mascarilla, el jabón y el aislamiento, herramientas premodernas. El primer elemento moderno es la vacuna. Llega la vacuna y nuestros líderes sociales, políticos, culturales, deportivos, artísticos, todos deben salir a promoverla. Este país debe vacunarse para que este flagelo se vaya de aquí, de este territorio, lo más rápido posible. De hecho, queremos todos la vacuna, pero el problema es que no hay vacuna. La vacuna llega a 1 millón de vacunas, según la información, llega a fin de enero y luego van a ir llegando, pero todavía más adelante. Entonces, ¿cuándo surtirá efecto? ¿A cuánta gente hay que vacunar para que tengamos ya una protección? ¿Cuánto va a demorar? Mire, todas estas acciones tienen que hacerse de manera paralela. Al mismo tiempo que se compra y llegan las vacunas, ya debemos estar en una campaña educativa, una campaña de persuasión, una campaña de movilización y una campaña de identificación de aquellos que son más vulnerables. El señor Juan, de 85 años, ¿dónde vive? Para que sepamos que él va a recibir su vacuna primero. La señora María, que es hipertensa, que es obesa, ella debe recibir primero. Tenemos que mapearlo. O sea, hay un montón de tareas que hay que hacer cuando llegue la vacuna. Usted tiene razón, hay demoras en la llegada de la vacuna, pero llegará un día. Pero no hay que esperar a que llegue al puerto del Callao para recién empezar a salir con nuestra campaña comunicacional. Ya nos están ganando los grupos antivacuna con sus mensajes falsos y su mensaje de temor frente a la vacuna. Nos están ganando porque el Estado no está haciendo nada. Y un tercer elemento que está jugando en nuestra contra es la cultura popular. Hemos comprado una vacuna china y dentro del imaginario popular, lo chino no es tan bueno. Bueno, hay que cambiar esa percepción, que es una vacuna segura, que es una vacuna eficaz, que ya está siendo utilizada en otros países del mundo, pero hay que empezar a trabajar ya con la educación, la persuasión, la comunicación social y la movilización comunitaria, que es tan importante en la vacuna como ahora en el oxígeno. Efectivamente, y para ir cerrando, dos preguntas finales, ¿no? La primera es, usted señalaba que los candidatos pues tienen que poner, promocionar la vacuna. Yo creo que deben poner como eje central de sus programas a la pandemia. Veo que muchos programas electorales son como si fueran unas elecciones normales, ¿no? Entonces, sí, efectivamente. Pero además de eso, si es que hay elecciones, porque ya el gobierno ha señalado que sí se van a realizar con todos los cuidados. Entonces va a haber un cambio de gobierno, además en un momento complejo. ¿Qué es lo primero que tendría que hacer el próximo gobierno? Bueno, como usted bien señala, creo que una de las tareas del gobierno de transición es incorporar a los miembros más destacados de los partidos políticos contendientes en el proceso de toma de decisiones sobre lo que se está haciendo en la vacuna. Cualquiera de ellos va a tomar el gobierno y no puede darse el lujo de sentarse y recién empezar a aprender qué es lo que se está haciendo. Ya deben participar desde ahora. Se les debe informar cuánto se gasta, qué se está haciendo, dónde se está haciendo, cómo se está haciendo, cómo se están tomando las decisiones, porque se necesita que ellos durante la campaña también incorporen mensajes de la vacuna. Como tú bien señalas, el eje central de la campaña es la pandemia. No solamente necesitamos saber qué es lo que van a hacer ellos al futuro, sino desde ahora, que se comprometan con no hacer mítines, con no hacer aglomeraciones, con convocar a sus militantes a vacunarse, con lavarse las manos. Tienen que ser activos promotores de una sociedad más protectora de su entorno, mientras el gobierno de transición hace y genera las condiciones para responder mejor a este pie. Finalmente, doctor Zamora, los retos para la salud mental del conjunto de la población. Ya casi 1 año de estado de emergencia, hemos estado en cuarentena, en toque de queda, la gente está cansada, había un agotamiento epidemiológico o pandémico, como señaló usted al inicio. Entonces, a casi 1 año de la emergencia, entrar a una segunda ola, ¿qué se debe hacer desde el Estado por la salud mental?
Bueno, ciertamente yo milito con ustedes que la salud mental se nos ha deteriorado tremendamente y necesitamos hacer una intervención. Pero hay que ser realistas. Nuestro ejército no es el mismo de abril del año pasado, está muy golpeado, está agotado, está diezmado, muchos han fallecido, otros están muy enfermos. Entonces, a ese mismo sistema de salud hoy día hay que darle una sola tarea, concentrados en bajar en estos 2 meses el impacto que esta segunda ola va a tener y luego movilizarlos para sanar nuestras heridas, entre ellas las de la salud mental. Pero reclamarles hoy, por más necesario que sea, que además de su tarea del COVID se dediquen o a la salud mental o a las otras enfermedades, no es posible. Es deseable, debería ser así, pero nuestro sistema de salud es pequeñito, se ha invertido muy poco en él. Y así pequeño hay que darles una tarea. Hoy día tienen la tarea de protegernos al máximo de los efectos de esta epidemia. Mantengamos la calma y luego reclamemos por nuestra salud mental y el resto de nuestras enfermedades que tanto lo necesitan. Bien, doctor, muchas gracias. No sé si usted quiere dar un mensaje final a la gente que nos ve, a la audiencia, tanto los que han tenido COVID como los que no han tenido el COVID. Bueno, creo que a estas alturas de la pandemia todos sabemos lo dañino que es esta enfermedad. Tenemos que mantener el compromiso como peruanos, como seres humanos con los que nos rodean. Nuestra primera tarea es nuestro autocuidado. Nuestra segunda tarea es cuidar a nuestro entorno familiar, nuestro entorno barrial, y luego seguir estrictamente las reglas. Sé que usted está agotado, sé que usted ya está cansado, sé que hay muchas cosas que ya no cree, pero nos vienen 2 meses muy duros. Espero que se cuide y que se cuide mucho. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, doctor Zamora, como siempre, muy lúcido en el análisis de la salud y de esta pandemia. Queridos amigos, queridas amigas, con ustedes será hasta otra emisión de Mesa Política. Muchísimas gracias.